Aleluya. Este canto de Torre Fuerte es el nombre del Señor. El autor es Miguel Casinas. Hasta donde sé, dejó el ministerio de alabanza de oración y se fue a pastorear a España. Creo que todavía anda por allá. Y es un canto que tendrá como 30 años, Ernesto, más o menos, 20, 30. Y la letra es hermosa, es parte de la Biblia. Y habla de eso, de Torre Fuerte es el nombre del Señor. Amén. Tome ese asiento, por favor. A Él correrá el justo y levantado será. ¿Cuántos creemos y damos gracias al Eterno de que Él nos levanta día a día? Amén. Levantar en el sentido espiritual, de ánimo, de fortaleza, de fuerza, de fe a nuestras vidas. Y en medio del desánimo, el decaimiento y todo lo que pueda haber en nuestras vidas, dice, a Él correrá el justo. Y tenemos quien nos levante. Amén. El mensaje se llama El ejército de Josafat. El miércoles predicamos acerca del ejército de Moisés. Mañana el tema es el ejército de Ezequiel. Y en la segunda reunión es el ejército del Eterno, agarrando un poquito ahí de Apocalipsis. Se ha predicado todo este tiempo de la pandemia, temas que el Eterno ha dado referente a fortaleza, fe, de esto, del ánimo, del levantamiento, de perseverar, de seguir adelante. Tristemente la pandemia no solo ha quitado vidas o ha dejado a gente con secuela, sino que muchos desertaron. Y lo triste, no solo de templos, eso es lo de menos, van a cualquier otra y ahí está el Señor, sino de la presencia del Señor. Han dejado ministerios, pastores han muerto, otros han dejado el ministerio, pastores, han cerrado templos y templos que no soportaron ya la situación económica o lugares que alquilaban. Aquí por la gracia del Eterno seguimos adelante, vamos a seguir adelante y el Señor sigue dando muchas bendiciones en medio de todo lo que ha sucedido, en medio de todo lo que ha pasado. Pero ¿qué sigue? Ya se ha hablado también mucho acerca de lo que ha de seguir y qué tenemos que hacer y que tenemos que tener ya una reacción. Es increíble que en medio de lo que ya está la pandemia y de todo lo que se ha dado, ya lo repetimos mucho, de leyes, de sexo, de los terremotos que ya en cualquier momento vuelve a temblar y ahora ya empieza una guerra y primero Dios que termine pronto. Pero México tiene mucho tiempo en guerra, demasiado tiempo. Murieron 47 personas en Ucrania. En el primer día no están yendo contra mujeres, niños, van contra las bases militares y X lugares estratégicos. Pero siempre hay gente que muere. Fueron 47 en Ucrania, fueron 70 en México. Hay una guerra desde hace muchos años en México. Hay Querétaro, Michoacán, Tamaulipas, el norte y todos esos lugares donde se está dando. Porque según los porcentajes, estadísticas, mínimo hay 20 muertos diarios en México, en diferentes lugares, por el narcotráfico, asaltos y todo. Estamos en guerra. Y fuera de esto, y hablando de lo de Ucrania y Rusia, orad, quién sabe qué ha de seguir. Pero también México está en guerra desde hace no sé cuántos sexenios. No es no podemos culpar a uno. Es una cola que ya se trae antecedentes, hechos tristes. Y el ejército de Dios sigue dormido. En medio de una situación denominacional, denominaciones, religiones, no se practica la guerra espiritual tan necesaria hoy en día.
porque la oración normal nos ayuda, nos protege, y el Eterno es soberano, es bueno, y Él ve por nuestras vidas. Pero también Él exige, también Él enseña, y Él prepara a que no podamos estar tan religiosos, a no estar tan quietos. En la Escritura, en casi todos los lugares hay gente levantándose en contra del mal. En una guerra espiritual donde tenemos todas las armas que Él nos da y que podemos y debemos salir adelante. Ya todo esto, independientemente de que está la pandemia y muchos, y con todo respeto, no aquí, en todo el mundo, hablando de creyentes, no mejoran, no cambian, no crecen, no toman las cosas en serio, no se lanzan, no se consagran, no son más fieles. Y es para que hubiera una reacción, independientemente de guerreros. Ya el dejar tantas niñadas, tanta inmadurez, tantas cosas que no permitan a la persona salir adelante. Ya como que son muchos años, ya es mucho tiempo, y hay gente no solo que no crece, que no se supera, sino que está peor. ¿Qué es necesario entonces para que el pueblo del Eterno cambie, mejore, se transforme, avance o tome su posición, tome su lugar? La pobreza espiritual, la cobardía espiritual, la falta de fe, y no entiendo yo el porqué o los porqués, hace que en lugar de ir hacia adelante, muchos retrocedan. Pero en medio de todo tenemos un capitán, tenemos un comandante que tiene todo un ejército del cual usted es miembro, y que solo es necesario que se vaya activando, entrando a una vida, a una dimensión de fe, de dependencia del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para mantenerse en la fortaleza, en la fuerza, y pasar a ser un verdadero y una verdadera guerrera del Eterno, porque los demonios mueven a la gente, mueven a los hombres, a las mujeres, a las naciones, a la lucha por los poderes, cuando nosotros tenemos el poder más grande, más maravilloso, más poderoso para combatirles, para derrotarles, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Si yo les dijera ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo me llamo yo? Es broma, desde luego. Yo diría que todos nos llamamos Gedeón. Gedeón no sabía lo que tenía hasta que se da cuenta. Era un guerrero y estaba en el granero contando los granos, quejándose con Dios. Va a venir el enemigo. Y curiosamente el Señor le pasa, como quien dice, el compromiso, la responsabilidad al que se quejaba. Así es que cuídese de quejarse, ¿eh? O sea, que el Señor le diga, eres tú. Hasta que él entendió que hubo señales, hubo instrucciones, y sale de Gedeón otro Gedeón. El de antes era el quejumbroso, miedoso, asustadizo, cobarde. Hay muchos que critican a los siervos, las congregaciones y todo. ¿Y de qué sirve? ¿Por qué no le entras tú? Así de fácil. Y andan chismeando, señalando, maldiciendo congregaciones, siervos, todo. Esa es obra de los demonios. ¿Quiénes quieren hacer este tipo de trabajo? Pues los demonios. ¿Y a quién mueven? Pues a personas. ¿Qué dirán o qué diremos? En todas las iglesias hay de todo. ¿Para qué queremos enemigos? El problema es que los peores son los que están dentro de. Y no hay cambios, y siguen igual, y seguirán igual. Creo que ahí se van a quedar. El hecho es que
En cada uno de nosotros tenemos que sacar ese guerrero. Nos llamemos como nos llamemos. El sacar al escondido, al que está oculto, al que todavía no hemos conocido, identificado, que no conocemos porque no lo activamos, porque no lo dejamos salir, ni siquiera hacemos la prueba. El ambiente en casa puede ser pesado, hasta se mueven cosas, luego se ven sombras X. El ambiente en casa puede ser que el matrimonio esté mal, que la familia esté mal, mucho pleito, condenaciones y X. Pues eso no es normal. Bueno, independientemente de un arrepentimiento, una supuesta madurez que tiene que existir, humildad de aceptar errores, faltas, fallas, también hay lo que existe y se llama guerra espiritual. En el nombre del Señor Yeshua, ahora, todo espíritu que hemos dado entrada de pleito, de ira, de contienda, de drogas, de adicciones, de soberbia, de rebeldía, según el caso, según lo que se detecte, te vas ahora, fuera, en el nombre del Señor Yeshua. Este tipo de guerra espiritual no hay. Y si se le está dando entrada y luego no se le corre, usted sabe que la energía y las vibraciones del enojo es alimento y fortaleza para los demonios. Por eso no se van. Les están dando de comer. El hecho es que ¿cuál es el ejército? El ejército está en la congregación. El ejército está en la casa. Está en su negocio cuando no hay nadie y tiene que ungir, poner un incienso, leer la escritura, textos de guerra y soltar su oración. Amén. A veces que los testimonios son de derrota, el diablo me hizo y pasa esto y pasa lo otro y pasa aquello. Y alguna vez decíamos, debe ser al revés. Los demonios son los que deben decir, me están dando. Hay mucha oración. Y esa oración lleva poder, autoridad, fuerza, luz. No podemos hacer daño ahí. Se entiende que ya se restauró, ya se mejoró. Alguna vez decíamos, ¿quién manda en casa? La presencia del Eterno, los demonios. Cuando los hijos, esposo, esposa y X, porque a veces que viven otros familiares, son los que imponen el ambiente, los que imponen la situación, la manera de vivir, y usted debe tener la autoridad y decir, esta es casa del Eterno, es casa de Dios. Y una de las otras maneras de hacer la guerra espiritual es, vamos a orar, vamos a perdonarnos, vamos a entrar en vida de santidad, porque esa luz y ese poder, y vamos a entrar al amor y a la unidad, porque el amor y la unidad sueltan una presencia del Eterno, una luz tan poderosa que la oscuridad y los malos no van a llegar a hacer lo que quieran, sino que se van a retirar, van a rebotar y van a decir, ahí no podemos, ahí hay luz, gloria del Espíritu Santo, ahí se le da valor y fuerza y poder a la sangre del Cordero, ahí hay palabra viva y eficaz, ahí no entramos y se van derrotados. ¿Cuántos lo creen? En Josafat, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 30, dice la Escritura en el verso 1 y 2, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, dos pueblos, dos ejércitos, uno solo era suficiente para derrotar a Josafat, que era rey de Judá, de la tribu de Judá. Y dice a los hijos de Moab, y aparte se une otro, los de Amón, llamados moabitas y amonitas. Y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Dos pueblos, dos ejércitos poderosísimos iban a atacar al pueblo de Judá, el rey Josafat. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo,
contra ti dieron aviso, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Una gran multitud. Hay veces que el enemigo, llámele envidia, que le tienen rechazo, porque esos son enemigos. La gente no es nuestra enemiga, no es nuestro enemigo. Otro problema grande ahí, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Me dijo, igual el carácter, igual la vida en la carne, igual que tiene un espíritu malo. Entonces, si ya está identificado, vamos a echar fuera al demonio que puede estar dominando a la persona, mental, sentimental, emocionalmente. Y si es un espíritu malo, hay que ir en contra del demonio que tiene a la persona, no en contra de la persona que está siendo controlada, dominada, gobernada, que en griego les llaman arcontes, que dominan la mente, el cerebro, los pensamientos. Y es contra ellos. Y hay que orar por ese carácter o X o la situación que tenga la persona. Amén. Entonces, pero viene una gran multitud de enemigos. No sé cuántos sienta usted en su contra, o que le están haciendo a usted directamente una obra fea. El hecho es que de una u otra manera los enemigos van a existir siempre. El problema es que es como la ave que está sobre la cabeza, el corazón de la persona, y se le permite hacer nido. Cualquiera va a tener un enojo de vez en cuando fuera del límite y de lo normal, pero ya cuando es seguido a cada momento diario, cuidado, porque ya existe ahí un control sobre su vida. Esa es la gran multitud de enemigos, que empieza por, no sé, codicia, odios y malas palabras. Las maldiciones no es, ojalá te mueras, no. Maldiciones también desde que se le habla fuerte a la persona. Hijo, inútil, ya están maldiciendo ahí. Y tal vez luego no sabemos, no tenemos en parte la enseñanza y no buscamos corregir, ni siquiera la intención, que es lo peor. Entonces tenemos que ver que hay una gran multitud de enemigos. En una hojita escriba. No diga directamente mi hijo fulano de tal y voy contra el hijo, no. El espíritu que siento que puede tener, quede claro, no en todo hay demonio. Ya dijimos que luego es en la carne, luego es el carácter. Pero eso atrae y eso viene siendo una invocación para que más allá de lo normal esa práctica atraiga, ahora sí, espíritus de lo que se está practicando. El que practique el pecado es del diablo. Los demonios solamente están esperando que los llamen, y con ese tipo de prácticas, aunque no sea audiblemente, se están presentando. Quien está en lujuria y está en ese tipo de vivencia, le van a llegar solo las mujeres o los hombres. Hay una identificación como un imán y inmediatamente se identifican en lo espiritual y después están en la carne. Así es esto, y así se atraen unos con otros porque son de la misma naturaleza. Enemigos hay muchos. Lo peor es que no se sabe discernir porque está faltando tal vez vida de oración. Bueno, este punto está ahí. Dice, viene una gran multitud, 2 pueblos en contra de ti. Entonces, Josafat tenía que hacer algo, es el rey. Tenía que formar un ejército. ¿Cuál es su ejército? 1, el pueblo. Judá. La gente armada que podía haber ahí en Judá. Este es su ejército. 2, versículo 4 y 5 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Eterno
y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a el Eterno. Entonces, de Judá y todas las provincias o ciudades de Judá, no solo como quien dice la Ciudad de México, sino que pidieron ayuda a Toluca, a Morelos, a Cuernavaca, los más cerca, ¿verdad? Como quien dice Puebla, así. Fueron a todo Judá, a todas las ciudades, a todas las provincias de Judá. Y dice el verso 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Eterno, delante del atrio nuevo. Entonces está el pueblo de Judá, pero también está Jerusalén, y van a pedir ayuda para unirse. Dice en el verso número 13, y todo Judá estaba en pie delante del Eterno con sus niños y mujeres y sus hijos. Ahora que está lo de Ucrania, vi ahí un reportaje donde entrevistan a una mujer con un rifle. Le dice, ¿con un rifle va a rechazar a Rusia? Dice, no, pero no soy yo. Está mi hija y mi hijo, y les estoy enseñando a disparar. O sea, aquí nos morimos en Ucrania, pero no nos vamos a dejar. Se levantan las mujeres, se levantan los niños. Y con un rifle, ¿qué van a hacer con el potencial de armamento ruso? Nada, pero son guerreros. Sienten el amor por su patria, por su bandera, por su tierra. Huelen a ucranios, por su nación, por su familia, por su libertad. Y los puntos de la guerra son muchos, y es de años atrás que se viene manejando esta situación, y no con Ucrania, sino con otros países que se habían separado o se separaron hace años de Rusia. Entonces, en medio de la situación son muchos. Y Estados Unidos, que se mete en todo y que tiene tiempo en interés de estar ahí por algo, se habla de los minerales, se habla de muchas cosas, ¿no? Los poderes. Entonces, en esta situación, es todas las ciudades de Judá, toda la República de Judá, como quien dijera, están los de Jerusalén, está repito, el pueblo, y dice el versículo número 14, y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geliel, hijo de Matanías. Y ahí viene lo bueno. Levita de los hijos de Asaf, de Matanaías, levita de los hijos de Asaí, sobre el cual el Espíritu del Eterno vino, el Espíritu del Eterno en medio de la reunión. Qué tremendo, porque hay un levita. Los levitas eran sacerdotes, cantores. Luego se reunían hasta 8,000 para dirigir, como quien dijera hoy en día, la alabanza. Imagínense, 8,000 sacerdotes de tiempo completo dedicados al Eterno. Y son los que hacían la limpieza y mantenimiento de los templos y daban la educación a los niños. Por eso luego da tristeza, con todo respeto, de pastores, y suban los levitas. Yo creo que los pastores ni saben lo que es un levita. No está mal la aplicación a nuestros tiempos, si se lleva una vida lo mejor posible. Pero mucho de eso hay ignorancia. Aquí los levitas tenían un poder en la alabanza, en la adoración. Aquí la guerra se gana con alabanza y adoración. Repita conmigo, la palabra dice que Dios habita en medio de la alabanza. El ejército del Eterno de la alabanza, primero, son los ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Y su pueblo, cuando sube, forma parte de ese ejército de alabanza, porque si un Apocalipsis están los ancianos, ángeles, y están los santos que ya están allá. Por eso hay que aprender a alabar aquí, y aquí es como un entrenamiento para cuando se llegue arriba, ¿qué va a hacer?
solamente alabar al Eterno. Amén. Pero si aquí no lo aprendió con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, cuando el diablo está tentando al Señor Yahshua, le dice: si tú postrado me adoras, te doy todos los reinos de la tierra. Ya le hemos hablado mucho, reinos de la basura, es las violaciones, los crímenes, todo eso. Ya parece que el Señor se iba a postrar. Postrar es hincado el rostro en tierra y adorar al malo. Se le puede adorar al malo y estar postrado ante el diablo con la letra de la música que se puede entonar de humillación a mujeres y de albures y de todo eso. Hay canciones románticas bonitas que elevan el amor o a la mujer o al hombre, pues la mayoría son de venganza y de dolor, de desprecio, despecho, de traiciones, adulterios y dice: te doy los reinos de la tierra. Quienes están en las cosas del mundo, o un poquito aquí o un poco allá y así nomás andan brincando, son adoradores del diablo. Esto dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Y no es un texto: quien ama al mundo está en adulterio con el Eterno, o las cosas del mundo más que a Dios. Y dice el Señor, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Antes de servirle se tiene que ser un adorador. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, en medio de los que servimos, si no somos adoradores, nuestro ministerio no va a dar los frutos adecuados, ni va a recibir la bendición adecuada, ni el Señor va a recibir de nuestro ministerio con agrado, porque adorarle es humillarse, adorarle es reconocer su grandeza, su gloria, adorarle es el demostrar que sabemos que estamos bajo alguien superior y que podemos ser dignos de hacer algo para su gloria. Adorarle significa sacrificio, significa ofrenda. Adorarle son las palabras más hermosas que pueden salir de amor de nuestro corazón. Adorarle es tenerlo como siempre, el uno y único, y no hay más. Adorarle se está hablando de Él siempre con agradecimiento. Para adorarle hay que tener sumisión, sujeción, humildad, mansedumbre. Para adorarle hay que decir las palabras hermosas, bonitas, solo hacia Él, y evitar las palabras, decíamos, de maldición, de groserías, de tonterías, de dichos populares que humillan, y que no se puede uno estar con una boca que al mismo tiempo que toma vinagre, toma jugo de uva, no se lleva. Y a grandes rasgos, adorarles traer una ofrenda como flores naturales, porque cumplió años, cumplió aniversario, porque le dio un trabajo. ¿Qué le podemos dar al Eterno? Esto no es adorno, lo hemos dicho muchas veces, es ofrenda de amor, de gratitud, de lo mismo que Él ha creado. ¿Cuánto decimos amén? Entonces dice la Escritura, Levitas: Josafat, entras a una guerra espiritual. Son dos pueblos enemigos, son poderosos. Ni juntando, reuniendo a todas las ciudades de Judá, ni pidiendo la ayuda a la gente de Jerusalén, los vas a vencer. Pero he aquí que te mando un profeta, y dice que el Espíritu del Eterno, el Ruach del Todopoderoso, vino sobre este varón. Y ahí ya él debe entender que es una guerra espiritual, y para entrar a una guerra espiritual necesitaba conformar un ejército espiritual de guerreros que tienen la fuerza, el poder, la garra, la valentía, el arrojo de aventarse espiritualmente, porque saben y sabemos que cuando Dios está con nosotros, nada ni nadie nos va a destruir, nos va a afectar más allá. Pero en el pueblo de Dios no puede haber muertos. Amén. Amén. Amén.
Es que no podemos bajar nuestro nivel de fe. Si estamos quejándonos, ay, y si no sano, y si no tengo el trabajo, y me van a atacar, y tengo la entrevista, y tengo el juicio, ¿y qué les voy a decir? No, no es temblando, es con la vara arriba, aleluya, la que abre el mar, amén, la que abre todas las posibilidades. ¿O no lo probamos? Ni siquiera. De los que yo sé que hemos platicado y les comento, una cosa es la oración, ayúdame Señor, válido, ayúdame, mira que cambie, válido, y son 2, 3 tipos de oraciones. Digo, nada más le falta la de guerra espiritual. Saque ese poder que tiene. Amén. ¿Quién más estaba? Verso 14, ya lo leímos. Dice el 14, aquí el Señor herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Habla del Señor en un momento dado que Él permite, o que Él no puede evitar lo que ya está establecido. Cuando el pueblo es atacado y que no se puede impedir por las malas conductas, porque ellos mismos lo invocan, o las consecuencias del pecado, ya han hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y han dado muerte a tus hermanos. O sea, son consecuencias que se buscan, que se logran, y luego, repito, están las quejas, ¿sí? Pero ellos no estaban solos. Ya vimos al levita, vimos que hay un profeta que el Espíritu del Señor llega sobre de él, y dice la palabra en este verso número 15, y dijo, y viene del 14, Matanaías dice, sobre el cual vino el Espíritu del Eterno en medio de la reunión, estaban los de Judá y los de Jerusalén, y les dijo, 15, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, escucha la palabra profética, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Cuántos decimos amén? ¿Quién no ha pasado por la escasez, la falta de trabajo, de ropa? Que los que tienen hijos, la preocupación por la enfermedad. ¿Quién no ha pasado por X situaciones? Y a todos nos ha pegado de alguna manera o forma. Pero independientemente de la pandemia, esos enemigos aún desde antes ya estaban haciendo su obra, porque nosotros los dejábamos. Y dice, no temas, y esta es la profecía, y esta es la otra arma. El pueblo sin profecía se desenfrena, el pueblo sin profecía entra en temores. No temáis, el pueblo sin profecía se confunde, y si el pueblo anda de aquí para allá y así y acá, ni agarra bien aquí, ni seguridad por allá, ni confianza, ni practica lo de un lugar y el otro, y por eso muchos vienen, van y no se acomodan, ni allá tampoco. Pues porque no entienden. La profecía no es solo el hecho de lo que va a suceder. Y es triste cuando alguien da palabra y a todos ya, el profeta, ni doctrina, tienen una vida de quién sabe cómo viven, ni leen ni oran, pero luego el error y, profeta. Una cosa es palabra de revelación, de exhortación, y así de ciencia, de sabiduría. Otra cosa es que alguien, el que sea, puede ser tomado por el Espíritu Santo y lo levanta y da una profecía, como aquí, que llegó el Espíritu del Eterno sobre Natananías y lo toma y suelta esta profecía. Otra cosa es el don de profecía y otra es el profeta.
Ya todos le llaman profeta luego. La profecía, la número 1, la más natural, la más sencilla e igual de poderosa, es la predicación. Es la profecía predicada, la profecía por revelación, por visión, por sueños como José, y profetas de poder como Elías, como Eliseo, profetas escatológicos como Daniel que hablan de lo que viene, profeta mesiánico como Isaías, que es el que más profecía tiene de Yeshua. Amén. Pero la falta de preparación, educación, guía, hace que alguien dé una palabra, profeta. Es un error. Falta mucha conciencia y madurez en el pueblo de los creyentes, como los que no creen en la profecía, que es el otro lado, secos, fríos. La Biblia dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. Amén. Que le va a dar vida a la palabra y fuerza y poder y luz para que se vive y se compruebe que es real la presencia y vivencia en el Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén? Porque es el que la guía, el que le enseña, el que le dice a los hombres escriban, y todo eso está más claro y es de kinder. Pero mi denominación, y con toda la fama que se tiene, y secan el poder del Espíritu Santo. Y se trata de que si nosotros lo tenemos, si no tan seco, inactivo, lo activemos. Ya no estamos en tiempos de la religiosidad, no. O demostramos lo que somos, quiénes somos, con quién estamos y a dónde vamos y con quién vamos, o nos van a hacer lo que quieran. La enfermedad, la tristeza, la soledad, la angustia, todo. O sea, hay quien tiene todo: esposa, esposo, casa, economía, hijos y bueno, familia y todo, y están en una situación de pobreza de vida que no es posible. Se necesita algo, y ahí viene algo precioso. El texto en Corintios que dice que la profecía es a la medida de la fe. Profetízate. Aleluya. Yo, Hugo Álvarez, me profetizo que soy sano, que si tengo esta enfermedad se va. Me profetizo y veo mis riñones, mi hígado, según si yo tuviera una enfermedad crónica o X. Me profetizo que estoy completa y totalmente sano. Me estoy profetizando a la medida de mi fe, y si mi fe es baja, es débil y no crece por la palabra y la vida y la consagración, no va a pasar nada. Pero si es que una fe a la medida de la fe. ¿Qué dijo el Señor Yeshua? Hombres de poca fe. ¿Qué dijo? Aquí no hay fe. ¿Qué dijo? Nunca había visto fe como esta. Cuenta la fe de nosotros. Y sin fe es imposible agradar al Eterno. Es como decir: yo necesito ver la sanidad para creer que los enfermos sanan, cuando la fe dice: aunque no veas, yo creo. ¿Cuántos decimos amén? Para que se haga realidad. No necesito ver, necesito sentir la presencia del Eterno, porque la fe número 1 es para estar en relación con Él, y lo demás viene por añadiduras. Cuando le den un aplauso al Eterno. Amén. Aleluya. Luego entonces estamos viendo que ya se nos está viendo Josafat. Dice y confirma la palabra profética: el ejército se está armando, los de Judá, los de Jerusalén, los levitas, cantores, adoradores. El profeta, Hazaíel, había dicho yo Ananías, Aguanatista, Matanías, pero bien la relación desde el primero es Hazaziel, y tienen un profeta para que hagan caso. Era parte de la guía de la revelación. Y en el verso 20 dice: y cuando se levantaron por la mañana, ya cuando iba a ser la guerra, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat
Josafat, estando en pie, dijo el rey, y les habla a todos: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Eterno vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. El rey le está dando lugar al profeta en cuanto traía la palabra del Eterno, y la palabra profética fue: no teman, porque la guerra no es vuestra, es de Dios, y es de Dios cuando nosotros lo consideramos, vivimos bajo su mandato, sujeción, sumisión, entendiendo que Él es el comandante, que Él es el jefe supremo de todos los ejércitos celestiales, espirituales y de todos los universos. Amén. Y cuando le damos la honra, la gloria de que todo el poder viene de Él, toda la autoridad viene de Él, que la victoria viene de Él, que el triunfo viene de Él, y a Él le vamos a dar la honra, la gloria, porque nuestra guerra no depende de nuestro poder, de nuestra capacidad, de nuestro talento, de los años de creyentes. No, nuestra capacidad para ser testigos y depender de Él. Por eso es que la guerra es de Él, y en este caso y en este ejemplo, Él quiere un ejército de cantores, de alabanza, de adoración, para que demostremos que estas son armas terribles, tremendas, poderosas en contra del mal, y ellos serán derrotados. Por eso cuando le alabe, dance, brinque, de gritos de júbilo, de gozo, de alegría, como dice la Biblia, no como dicen los religiosos, no como dicen los que están solamente en contra del gozo, la alegría. Y gozo es fruto del Espíritu Santo, júbilo es gritería desbordante. Amén. A su nombre, a su nombre. Luego, ya conformó su ejército. ¿Con qué armas? ¿De qué manera iba Josafat a enfrentar la guerra teniendo, como se dice, todo en contra? Bueno, en el versículo que ya mencionamos, dice: no temáis, que la guerra es de el Eterno. Amén. Si nosotros vamos a entrar a la guerra, versículo 3, entonces él tuvo temor. Es un temor de estar separados del Eterno, el temor a Dios. Si estando con Él hay que enfrentar las pruebitas, ahora separados de Él, pues debe tener un temor, un miedo, ¿no? Con todo respeto y la palabra coloquial, ¿a qué le tiro sin Él? Lo tengo que involucrar en la guerra, es mi capitán. ¿Qué dice el capitán? De esta manera, de esta forma. En la epidemia hubo mucho afectado por el miedo y el temor, y según las estadísticas ahorita hay gran cantidad de personas con depresiones agudas y muy fuertes por lo que se ha vivido. Todavía quedaron cantidad de secuelas. Y la manera de vencer toda esa depresión, aprensión, obsesión, miedos, temores, es el amor, es la fortaleza, es la fe. No podemos enfrentar otro tipo de situaciones, de enfrentamientos, si hay temor y si hay miedo, porque se va a hacer presa fácil. Quedó demostrado, teníamos nosotros ya casi un año orando y diciendo y compartiendo que el primer enemigo a vencer no era el diablo, sino el temor. Segundo, la carne, el mundo, los pecados, y por ahí todo lo mueve él en parte, pero él tiene como el número 15. Y es que el diablo, no, el primer enemigo a vencer es el miedo, el temor, y ahí tiene yugos de esclavitud tremendos.
Entonces, en la preparación no podemos adorar y alabar con miedos, con temores, del tipo que sean, de como sean, de esos miedos, temores que lo tienen esclavizado por la vida del pasado o del presente, o de falta de iniciativa, o de falta de alguien que le empuje y lo motive. Pero también la persona no quiere, no busca o no obedece. Yo tengo un problema con mucha gente que no es sumisa ni sujeta y ni lo consultan a uno. Y luego llegan, es que esto y esto. No sabía. Vienes cuando ya tienes el problema. ¿Por qué no fue mucho antes? Falta de confianza está bien. Sobran pastores, sobran consejeros, sobra de todo, pero sin embargo, ¿cómo estás? Él dice que entonces el demonio lo que más mete es que temor. A mí me han dicho muchas personas, no, yo no quiero pasar liberación porque pues el demonio me agarra y me azota y me pone mal. Sí, pero tú ya azotaste tu fe. Ya azotaste con tu testimonio la palabra. Ahí no te fijas en que te va a azotar. Ahí te falta valor. Aquí te sobra para hacer esto, lo otro. Te sobra el valor. Pero acá eres un miedoso o una miedosa, cobarde. Cuando vas a recibir la bendición, fuera el temor, fuera el miedo. Dios es misericordioso. Amén. Pues ya basta, ya hay que romper todo eso. Porque cuando usted tenga la fe adecuada y correcta, no es solo en la obra con Dios, lo va a hacer en su trabajo. Eso se va a manifestar en la familia, con los vecinos, en su diario vivir. Tiene la bendición extra de que el Espíritu Santo le va a guiar en todas las áreas de su vida. Hay que entenderlo. No es solo en lo religioso, es en todo, en todo, en todo. Es como cuando le dicen, aleluya, hermanito luna, hermanito sol, ya te lavaron el cerebro. Usted dígale, no, me lavaron todo. Cuando dicen amén. Y si le recuerdan los demonios su pasado, usted recuérdele a los demonios su futuro. Amén. Amén. Anticipada está la derrota de ellos. Aleluya. Fuera todo temor, fuera todo miedo. Segundo punto del ejército que levanta Josafat, aquí mismo en el verso 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar al Eterno e hizo pregonar ayuno a toda Judá. La humildad, hay que reconocer nuestros errores, hay que reconocer nuestras fallas. Eso es perdonarnos a nosotros mismos. Si no reconozco yo mis fallas, traigo una carga de culpabilidad. Es que no le hice, no era mi intención. Era mi intención, le hice con todo el dolo, le hice con todo el coraje. Perdóname y perdóname. Amén. Muchos no salen porque no se perdonan a sí mismos. Porque no quieren también o no saben cómo. Alguien me decía, tengo este problema así, así, y tan familiar y algo, y ya hasta 2 años con ese problema. Y es que me lo hice. Le digo, ya déjala. Quien haya, ya no me acuerdo si era hombre o mujer. Ya deja que viva la persona su vida. Ahora que Dios provoque un arrepentimiento, pero tú tienes 2 años sufriendo por algo que te hizo cuando el otro o la otra anda ahí feliz de la vida y gozándola y todo, y estás con esto. Quítate esa joroba, rompe esa atadura, rompe esa cadena. Tienes que ser tú. Amén. Pero hay que humillarse. Mi recomendación siempre es mínimo 30 días de rodillas orando. Y no echándole la culpa a nadie, a mí, porque soy tan seco, tan duro, tan frío, que no me perdono a mí mismo. Ya te lo hicieron, ya me lo hicieron.
Bueno, hay que saber perder, pero después de cada derrota y perdonándonos a nosotros mismos, espera una vida de libertad que le va a llevar a los triunfos, las bendiciones, y a ser más que vencedor, porque se está venciendo el temor. Y la humildad otra vez da una luz preciosa y un poder grandioso. ¿O no vemos la humildad de un Moisés? La humildad de un José, la humildad de un Isaías, la humildad de el más humilde de todos, Yeshua HaMashiach. En una humildad que lo ofendían, vituperaban, señalaban, condenaban, y él le daba a esa humildad una autoridad que usaba, que dijo Pablo: cuando soy débil, cuando soy humilde, entonces es cuando reposa sobre mí el poder de Dios. Aleluya. Por la humildad, para aceptarla. Yo, no, hombre, ¿cuándo? Hasta contesta uno. Ahora creo que el seminario en materias una es carácter, otra materia es conciencia, otra intención, otra educación, otra manera de hablar. O sea, son materias que no se dan. Y que yo he conocido gente que, hermana, ¿qué quiere? Ay, discúlpeme, perdón. Y la palabra gracias, muchos no la conocen. La palabra por favor, otros muchos no la conocen. Yo despido a la gente y la intención es orarles en corto. Pero empiezan a sacar problemas. Digo, no, hermano, esto ya es pastoreo. Hermanos, hagan la fila, la sana distancia. Les tengo que decir 5 veces para que obedezcan, la hagan. Y un ratito está uno aquí, está otro acá. Y siguen así, yo me voy y no les ora a nadie. Increíble. Se están muriendo, se están contagiando, y eso no pueden hacerlo. Y no aquí, es la queja de muchos pastores. Falta conciencia, madurez, educación, ética. ¿Y eso qué es? Pues nada más sujeción y es humildad. Sí, tiene razón, me voy a formar. A veces que salimos de aquí 6 de la tarde, aquí yo vengo 7 de la mañana los domingos. A veces que no hemos comido, desayunado. Y hay que atender a todos, no sé los pastores en otras iglesias. Aquí a todos los que se forman les oramos, luego hasta los tenemos que escuchar, retrasamos a los demás. Y no hay problema. Es la responsabilidad y se tiene que hacer con amor. Pero es un ejemplo de la falta de humildad. Tenemos entonces que tener una preparación fuera del temor, una vida de humildad y obediencia. Habla de una anécdota de Napoleón, un gran guerrero francés, y para demostrarle a un hombre la sujeción y obediencia de su ejército, lo llevan a una montaña, a un monte, y a unos metros del barranco les ordena marchar, para que vean lo que es la sujeción y obediencia a su jefe supremo, que soy yo, le dijo Napoleón. Marchen, y empiezan a marchar. Y cerca del precipicio de la barranca, márcales el alto, no, tienes que verlo. Y cayeron varios al barranco y murieron. ¿Por qué no les marcó el alto a ese grado? ¡Alto! Y ya pararon. Dice, no, qué sujeción, qué obediencia. Como dicen por ahí, un dicho muy mexicano, no sé de qué revolucionario, Zapata o Villa, no sé quién, la patria es primero. En el fútbol profesional, esta es tu playera, este es tu color y el nombre de tu equipo. Olvídate de tu Dios, tu religión y tu familia. Aquí es esto, se lo digo porque yo jugué. Y en muchos aspectos, la sujeción, la sumisión, en esas áreas. El Che Guevara habla en su diario, guerrillero, creo boliviano, y queda ahí en Cuba apoyando a Fidel y finalmente lo mandan matar y todo. Por él decía, por mis principios, dejo mi patria, por mis principios,
obedezco a mi supremo comandante Fidel Castro, y por mis principios no importa si mi familia muere, y por mis principios no importa lo que tengo que hacer, yo tengo que realizar, pero yo entro en una revolución y nadie me quita, y mate a quien mate y sea quien sea, niños, mujeres, ancianos, no me importa, porque primero es lo que yo creo. Que tengo oídos para oír, oiga. Aquí de cualquier cosita, ¡ay, ya me voy! Entonces vete, vas a ir a otra iglesia y andan buscando la iglesia perfecta y no la van a encontrar. Y cuando la encuentren, deja de ser perfecta porque ya llegaste tú. Sí, o sea, este es un gran entrenamiento, preparación. Viene a ver a Dios. Predique quien predique. Amén. Aquí tratamos de que participe la gente. Hoy hizo la oración la hermana Esther de apertura. El Shema lo dijo Andrés. Amén. Canta Ernesto en un momento dado. La oración arónica y hace el otro hermano. Me tocó predicar. Pues ves que está Héctor, está Omar, está Irán. Han predicado mujeres. La cosa es que todos participemos. Hay gente acá, hay gente allá. Llegan a lavar los baños desde las 7 de la mañana los domingos, a acomodar acá. O sea, aquí el que quiere trabaja, el que quiere lo hace y lo hace para Dios. Amén. Y se tienen que levantar tempranito, desmañanarse, no dormir más, porque hay humildad. El hecho es que entonces nosotros tendremos que ver el otro punto. Aquí mismo dice, hizo pregonar ayuno y oración. Un guerrero tiene y debe tener vida de ayuno y de oración. Mañana es de ayuno, el último domingo de cada mes ya se anunció. Y se les dijo, puede venir a los dos cultos, si solo puede uno, venga. Pero venga y ore, venga con tiempo para orar antes. Quédese un poco más para orar antes. Y tenga su petición de ayuno. Y dije, si no pueden en domingo, vengan en sábado y vengan en ayuno. Yo no quiero preguntar, porque estoy seguro que a muchos se les olvidó. Y solo pedimos, exigimos. Pero esta es parte del entrenamiento y la preparación. Voy a ayunar porque es válido, lo enseña la Biblia, pero también está el ayuno de agradecimiento. Señor, la libré y no me morí con el virus. Señor, tengo trabajo, tengo comida, están mis hijos. Señor, tengo todavía mi carrito. Señor, todavía sigo adelante en medio de un ayuno de agradecimiento. ¿Quiénes lo hacemos? Y ayuno es dejar todo, apartarse absolutamente y estar solo. Ya se predicó de eso, se acaba de predicar. Apartado del mundo, de las groserías, de los códigos de la calle, le dedico a Dios 2 horas, 3, alabanza, leo la Biblia y sobre todo oración. Y verá que nuestra vida cambia. Y verá que empiezan a ser un guerrero dentro de usted y empieza un poder y una fuerza que usted no ha vivido o experimentado. Y quienes ayunan ya saben lo que viene. Una vida más hermosa en la presencia del Eterno que le va a ayudar a vencer esto, lo otro, aquello, y sobre todo también cuando es por cobardía, para dejar el temor, pedir humildad, porque tengo que defender mi fe, mis bienes, mis derechos, mis bendiciones y arrebatar las bendiciones que han de venir, y más en la presencia del Eterno. Todos los enemigos que traten de impedir que yo sea quien deba ser y que salga adelante y sea un verdadero guerrero, se van a ir desmonorando, se van a ir debilitando, y voy a ser un verdadero guerrero en la medida, en el tiempo, en la forma, en el don, en el ministerio. Y si es una hora de oración en casa, intercediendo por la obra, por los que son servidores, es como con los misioneros. Los misioneros van, pero usted lo manda con sus oraciones y con sus donativos. ¿Cuántos decimos amén? Usted está involucrada en la guerra espiritual, sea el don que tenga, el ministerio que tenga,
el tiempo que tenga, pero con todo el corazón, porque todo lo que va en contra de la fuerza y de la obra de las tinieblas, está usted colaborando de esa manera, y quiera o no quiera, es usted un guerrero, un miembro de parte del ejército del Todopoderoso. Así es que déle gloria, agradézcale y dígale: y quiero más para derrotar al enemigo. Amén. Entonces es la oración, el ayuno, fuera el temor, vida de humildad. Cuando Moisés estaba guerreando con Amalek, le dijo a Aarón y a Hur: ustedes conmigo en la montaña, en lo alto. Lo acabamos de predicar el miércoles. Y cuando me canse, me levantan los brazos y le ponen la piedra, que significa fundamento sólido, fuerte, nuestra vida cimentada. Y a José le dijo: tú en el valle, en la guerra, enfrentando a los ejércitos de Amalek con el ejército de Israel y el pueblo X. Y Josué podía haber dicho: yo aquí arriesgando la vida, ellos solo te van a levantar los brazos. Humildad. Me tocó aquí lento, porque Dios me manda y Dios me dice y yo lo creo. ¡Aleluya! No es el que barre, limpia, el que predica, el apóstol de los años del doctorado. No, todo es para la gloria del Eterno. Aleluya. Pero tiene que ser de corazón. Tiene que ser con entrega. Y luego hablamos de la profecía, ya lo leímos, y que el mismo rey les está diciendo acerca de la profecía, y que hay que obedecer, sujetarse y entrarle, porque la profecía dice que el Señor está con su pueblo, que no lo desampara, que torre fuerte es el nombre del Señor. Allá correrá el justo, allá correrá el ejército del Eterno, y levantado será. Levantado en victoria, en triunfo, en gloria estará Él. Amén. Y luego mire lo que dice desde el verso 15. Dice: no teman de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana van a descender contra ellos. Ellos subirán por la cuesta de Cis y los van a hallar junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Guía del Ruach HaKodesh. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, en la vida libre de temor, en la vida de humillación, de oración y de ayuno, vamos a entender la guía del Espíritu Santo. No es diente por diente, como dicen por ahí. No es lo que le digan, le cuenten: hazle así, desquítate. ¿Y cómo que te lo hizo? No puedes quedarte así. No, es la guía del Espíritu Santo bajo estos puntos: oración, ayuno, adoración, humildad, sin temor. Y el Espíritu Santo le va a hacer sentir, le va a dar las palabras, le va a dar la decisión, le va a abrir las puertas. Con eso solo pedir y pedir y pedir. Hay veces que Él aprovecha para tratar con nosotros, y mientras no le bajemos una rayita, no subimos el otro escalón. Y Dios puede retrasar la bendición, la solución, hasta que no ve un cambio en nosotros, hasta que no nos humillamos. Por eso es que hay que buscar la guía del Espíritu Santo como un guerrero en base a toda nuestra vida. Verso 17: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Párense, esténse quietos y vean la salvación del Eterno con nosotros, oh Judá y Jerusalén. No temas ni desmayes. El otro punto de un guerrero. ¿Qué le dijo a José? No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Desmayar es desanimarse, derrotarse, quedarse caído, que le regrese el miedo, que la gente le diga: no lo vas a lograr. Ya ves, ¿para qué te fuiste al divino Salvador? Esa iglesia está en maldición. Ay, me da risa luego. Ahora resulta que la iglesia maldita está llena de bendiciones, imagínense. Yo me da risa porque me gozo en lo que Dios hace, no por mí, no, sino por quien cree en su obra. Amén. Y
el no desmayar lo que le digan, le señalen, le condenen, le critiquen. Usted es llamado de Dios, no de ellos. Y tenemos un Dios que perdona, un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que le vuelve a dar la oportunidad, porque el verdadero arrepentimiento provoca una vida victoriosa. Amén. ¿O no dijo el Señor: arrepentíos para que llegue a ustedes el reino de los cielos? ¿Cuánto le damos un aplauso al Eterno? Amén. Aleluya. Por eso es que dice claramente: no desmayes, porque el peor enemigo es el pensamiento, el desánimo que la gente le mete a su vida, a nuestra vida. ¿Qué le dijeron a David? ¿Vas a ir contra Goliat? Vas con tu resortera y tu bastoncito. Pero David sabía quién era. David sabía por quién luchaba. Como Job sabía: en mi carne de ver a Dios. Mi Redentor vive. Será levantado del polvo de la muerte. Y proféticamente estaba anticipando la victoria del Todopoderoso Yeshua. Amén. No desmayes, no te eches para atrás, no voltees atrás. Te puedes quedar convertido, convertida en sal. El que dice se va hacia atrás o mira hacia atrás no es digno de estar en la presencia del Señor. Y no van a saber más que tú porque tengan seminarios, títulos, años de creyentes. No, esto es el llamamiento que Dios te da. Amén. Y el llamamiento lo da Dios y lo quita Dios. ¿Cuántos dicen amén? El que sea, no desmayar, no caer en la cobardía, salir mañana contra ellos, porque el Señor, ¿qué dice? Estará con vosotros. Yo creo que si lo entendemos, no va a haber desmayo, no va a haber cobardía, no va a haber ya el temor que regrese. Y viene el verso número 8. Alternamos para irlo entendiendo. Ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. ¿Santuario para qué? Para adorarlo. ¿Cuántos decimos amén? Es el verso 5 también, que dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en casa del Eterno, delante del atrio nuevo. ¿Para qué? Vea lo que dice la adoración tan hermosa, el verso 6. Y dijo: Señor Elohim Adonai, Elohim de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Qué manera de adorarlo, de alabarlo. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la dice a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. ¿Santuario de qué? Pues de adoración. Y luego dice el 9: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo o pestilencia, lo que llegó con el virus en estos tiempos, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y donde esté el nombre de la casa está la presencia en esa casa y está la adoración en esa casa. Amén. Y a causa de nuestras tribulaciones, sufrimientos, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. ¿Cuántos decimos amén? Ya habíamos hablado de la adoración, esta es la confirmación, y viene la alabanza. Por ahí se dice que se le adora por lo que es y se le alaba por lo que hace, y viceversa también.
Entonces, dice en el verso 19, y se levanta, mire el 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, todos, como en el día de Pentecostés, Shavuot, que todos se pusieron a orar, los 40, y les dijeron la causa. Y dice, se postraron delante del Eterno y adoraron al Eterno. Antes de, no a la hora, cuando ya todo está acá, antes de la guerra. Y luego dice en el verso número 19, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Eterno, el Elohim de Israel, con fuerte y alta voz. La alabanza es con fuerte y alta voz. La adoración es reverencial. La adoración es un medio de entregarle nuestro corazón, todo nuestro amor, meditando, sintiendo con delicadeza, con la humildad. Y la alabanza es la expresión emocional, espiritual, sentimental, espiritual, con nuestro espíritu, con gozo, con alegría, con regocijo, con júbilo, con felicidad, con sonrisa, declarando con nuestras manos el más y único grande existente en nuestro ser, de lo que existe, de lo que no existe, de lo que vemos, de lo que no vemos. A Él sea la alabanza para su gloria. Él es la claridad, Él es la luz, Él es el resplandor, Él es la gloria para nuestras vidas. Y cuando le alabamos, todo eso se mueve. Y en la alabanza, en la meditación, la oración, recibimos un armamento poderosísimo. Recordemos que el lucero quiso ser alabado y adorado como Dios, y dijo, seré como Dios y tomaré su trono, y fue para abajo derrotado. Y Yeshua HaMashiach dijo, yo lo vi caer como un rayo derrotado, porque la alabanza y la oración al único Dios verdadero, la real, la verdadera, viene de su pueblo, viene de su boca, viene de su corazón, viene de su alma, viene de su espíritu. Así es que hay que alabarlo con toda nuestra vida y con toda nuestra alma. Denle el aplauso al Eterno. ¿Quién vive? ¿Quién reina? A su nombre, al nombre de Yeshua, gloria, amén. Y ya entramos en la parte final. Todo esto de preparación, de que escogió el ejército, dice que con fuerte y alta voz hay que alabarle. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, les dijo, escuchen, vamos a creer en el Eterno vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas. Y viene una parte final y dice, y seréis prosperados. Y seréis prosperados. Pero llama nuestra atención que la parte final de la victoria, aparte de que después serían prosperados, porque era lo acostumbrado que al ejército, pueblo derrotado, les quitaran las riquezas. 21. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen al Eterno. O sea, iban a ir a la guerra y los empieza a hacer que canten. ¿Usted ha escuchado cantos en los partidos de fútbol? Eso viene de Europa. Y quién sabe, canten sus himnos. El último mundial que participó México en Europa, cantaban El cielito lindo los mexicanos. Y se ha visto películas de guerra. Pasa el comandante o el dirigente y los empieza a motivar. Ya hay que defender nuestras familias y nuestra libertad y todo. Hay que ir alabando a Dios
¿Cuántos decimos amén? Y cantasen y alabasen al Señor. ¿Cómo? No tenían uniforme de guerra, vestidos de ornamentos sagrados. Nuestra vestidura es la santidad, lo que asusta a los malos, lo que nos da la victoria. Nuestra vestidura sagrada es la pureza. Nuestra vestidura sagrada es la fuerza que emana. Sin santidad nadie verá al Eterno. Y una vida de santidad está en la presencia del Eterno ahí. Una vida de esto, de lo otro, de aquello, y que todos tenemos que mejorar. Hasta los atrae. Por una vida de santidad. Es una vida en la cual los enemigos no van a poder. ¿Cuántos decimos amén? Y luego dice... con ornamentos, vestidos sagrados, mientras salía la gente armada. Estaba la gente armada, estaba el pueblo, estaba el profeta, los de Jerusalén, estaban los de Judá, como ya lo vimos, estaba el rey. Y les dijo, digan, glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, y en especial esta frase, el Señor puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las embocadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Cuántos decimos amén? Finalmente fue la alabanza lo que les da la victoria. Por una alabanza que no paró. En los comentarios dice que era un griterío de Judá, de Jerusalén, los del monte de Seir. La gente armada dejó las armas y se puso a alabar. El pueblo se puso a alabar. El profeta se puso a alabar al Eterno. Y el canto era: glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Ya habían ellos alabado, adorado, ayunado, orado, y ya todo lo que hablamos. Ahora solamente era esta frase, ahora solamente eran estas palabras poderosas en alabanza: glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y marchaban en contra del pueblo enemigo. Glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y les entró el temor. Glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y les entró la confusión. Glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y les entró el temor. Glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Provocó que se desconocieran unos a los otros. Glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y se empezaron a matar entre ellos. Glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y no se entendieron, no se conocieron, no se comprendieron. Entre ellos se eliminaron, entre ellos se mataron, perdieron el uno con el otro. Porque en la alabanza hay poder, hay fuerza, hay victoria, hay presencia. Glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Amén. Póngase en pie, por favor. Vamos a entonar esta alabanza, estas palabras de alabanza. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Repita conmigo. Ya no necesito yo decirle con todo su corazón en fuerte alta voz. Ya se predicó, ya se dijo. Si usted cree que Dios le puede dar la victoria de lo que vamos a mencionar, de lo que usted sabe que necesita la victoria, porque es un ejército de Dios, es parte del ejército de Dios, hágalo con toda su fe. Amén. ¿Por qué? Glorifico al Señor,
porque para siempre es su misericordia. Derroto como ejército de Dios a la enfermedad, espíritu de enfermedad, porque glorifico al Señor, porque para siempre es su misericordia. Declaro que derroto la necesidad, la escasez, la pobreza, porque glorifico al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y declaro que derroto la frialdad, la resequedad espiritual, porque glorifico al Señor, porque para siempre es su misericordia. Declaro que derroto todo enemigo que afecta a mi familia, mi trabajo, porque glorifico al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y declaro y confieso y decreto en el nombre del Señor Yeshua que todo lo malo, que todo enemigo que venga en mi contra de lo que tengo, de mi familia, de mi iglesia, será rechazado, está debilitado, derrotados, vencidos, quienes sean, cualquiera que sean sus nombres, sus poderes, declaramos que están derrotados, que somos del ejército del Shaddai, el Todopoderoso, declarando la alabanza de gloria, de victoria, que me hace más que vencedor, porque glorifico al Señor, porque para siempre es su misericordia. Amén. A su nombre, a su nombre, a su